Hablemos ahora de la distribución de información acerca del cumplimiento del contrato. Los agentes quieren saber si han recibido aquello por lo cual han suscrito el contrato. Algunos agentes conocen sus contribuciones y sus derechos sin la ayuda del sistema contable de la empresa, especialmente si sus derechos son independientes de otros. Los acreedores, los vendedores y clientes son ejemplos de tales agentes. Ellos están interesados en la contabilidad y el control de las empresas para ayudar a minimizar y resolver prontamente cualquier disputa mediante la provisión de información común. La elaboración de facturas, cotizaciones y otros documentos ayuda a que los establecimientos sean más eficientes. Otros agentes, como por ejemplo los trabajadores por hora o por semana y muchos empleados asalariados, dependen a menudo de la contabilidad y el control para medir su aporte y sus derechos, aunque sus derechos son independientes de las contribuciones y de los derechos de otros. La contabilidad de la nómina proporciona bastantes datos a estos agentes, de tal manera que ellos pueden verificar si se han cumplido los términos del contrato. Ellos están interesados en la exactitud de las cuentas. También están interesados en el desempeño financiero global de la empresa, porque éste determina las perspectivas para la continuidad del empleo. Los datos financieros resultan ser especialmente importantes cuando es renegociado un contrato de trabajo. No es sorprendente que los accionistas, como agentes que dependen de las contribuciones y los derechos de otros agentes para la determinación de sus propios derechos, muestren perspicacia para asegurarse de que los otros cumplan sus contratos. La contabilidad se diseña de manera eficiente para proporcionar a los accionistas información acerca del cumplimiento de los contratos por parte de los demás agentes. Gran parte del sistema contable de costos, que incluye órdenes de trabajo o costos por procesos, o distribución de costos o precios de transferencia y presupuestos, está diseñado para que los administradores de una empresa descentralizada puedan evaluar el cumplimiento del contrato de los otros administradores en los niveles subordinados de la organización. La contabilidad también le permite a la alta gerencia determinar si ellos mismos han recibido la compensación que se les adeuda. Los accionistas no están obligados a aportar más recursos. Sin embargo, los acreedores usan el sistema contable para observar si los accionistas retiran más recursos de lo debido en forma de dividendos o recompra de acciones. Los propios accionistas, por ser más vulnerables a los retiros excesivos de otros agentes, utilizan la contabilidad y el control para supervisar a través de la junta directiva y con la ayuda de auditores externos que la alta gerencia no tome más de lo debido y que merezcan lo que reciban. Finalmente, la contabilidad y el control del cliente, los cuales son objeto de verificación de los auditores, no pueden en principio ser el instrumento para determinar si los auditores han cumplido su contrato. Por consiguiente, los honorarios de los auditores se fijan por fuera del sistema contable de la empresa y la verificación de su contribución es determinada por las leyes acerca de la responsabilidad de los auditores. Los críticos de la estructura actual de la industria de la auditoría se oponen frecuentemente cuando los auditores son retenidos para contratarlos de administradores y para la prestación de otros servicios de asesoría. En la medida en que la información y los ingresos relacionados con los servicios de auditoría y no auditoría son interdependientes, la venta del auditor al cliente de ambos tipos de servicios contamina los incentivos del auditor y disminuye la efectividad de la auditoría independiente. Hablemos de la liquidez de los mercados para las participaciones contractuales. Los individuos o grupos que poseen participaciones contractuales de una empresa a veces desean dejar vacantes sus posiciones. Si la ley y los contratos existentes lo permiten, ellos pueden vender sus participaciones a otros agentes, los cuales deben estar dispuestos a aceptar o renegociar los términos del contrato que está asociado a esa posición. Los dueños de las participaciones contractuales transferibles tienen interés en crear y mantener un mercado líquido para estas. Las empresas distribuyen información acerca de los derechos, las obligaciones y los registros de rentabilidad de cada participación para los compradores potenciales. El temor por la manipulación o el descargo selectivo de la información
puede hacer que los compradores potenciales sean escépticos respecto a la fiabilidad de tal información. Algunos estudiosos sugieren que la distribución asimétrica de información disminuye la eficiencia de los resultados del mercado. Para atraer nuevos agentes contratantes, las empresas divulgan información de la contabilidad auditada sobre la actuación pasada. Ellos también pueden incluir en la información dada a los agentes potenciales su valoración de las previsiones futuras de las participaciones de los accionistas y acreedores de la empresa. Esta información acerca de las previsiones futuras puede ser para su propia utilidad. Algunos estudiosos sugieren que la razón por la cual los agentes externos no están en igualdad de condiciones con los agentes internos se debe usualmente a la falta de experiencia de los agentes externos acerca de la empresa, sus tareas o sus transacciones específicas. Tal experiencia es un recurso valioso que puede ser usado en forma estratégica por aquellos quienes, habiéndose ganado los contratos inicialmente, han adquirido la empresa. Solo la información verificable puede ser efectivamente comunicada a los compradores potenciales. Aun cuando quienes tienen en el momento las participaciones contractuales en la empresa no puedan venderlas, frecuentemente tienen interés en hacer conocer sus contribuciones a la empresa a otros posibles compradores potenciales de los recursos que ellos tienen para ofrecer. La distribución gratuita de la información contable de una empresa a los agentes que no participan de ella es particularmente importante para los proveedores de habilidades, los cuales son difíciles de medir. Gran parte de la ganancia de los administradores, de los auditores o consultores consiste en la reputación que adquieren y por lo tanto están interesados en varios aspectos del sistema contable, puesto que éste ayuda a crear un mercado para sus servicios. Finalmente, el agente interesado en dejar la empresa no es el único interesado en crear un mercado para este puesto vacante. Todos los demás participantes de la empresa también están interesados en ocupar rápidamente un puesto si al dejarlo se reduce su propio bienestar. De hecho, una gran parte del riesgo de participar en una empresa se incrementa por la salida inesperada de sus coparticipantes. La salida de los clientes, por ejemplo, reduce las ventas. La salida de los empleados reduce la producción. La salida de los administradores disminuye la eficiencia y la salida de los auditores reduce la credibilidad en la contabilidad y el control. Los agentes restantes son afectados si los puestos vacantes no superfluos no son reemplazados. La reestructuración corporativa, que es una práctica muy común, apunta a recortar la fuerza de trabajo excesiva. En manos de un aficionado, el cuchillo puede cortar carne junto con la grasa, matando al paciente, se diría coloquialmente. Es del interés de los participantes de la empresa crear y mantener un mercado líquido para las contribuciones que ésta necesita. La contabilidad y el control se diseñan en parte para ayudar a crear tales mercados para el capital accionario y el capital que se obtiene mediante préstamos, la capacidad administrativa y otras habilidades humanas, también mediante el equipo, los materiales, los suministros, los productos y los servicios en general. Esto también ayuda a crear mercados de título de valor, así como a contratar administradores e ingenieros, y esto garantiza a los vendedores y a los clientes que la empresa es un socio comercial confiable. Podemos entonces afirmar que la importancia del papel desempeñado por los analistas financieros, los contadores, también la prensa comercial y otros intermediarios de la información dentro de la contabilidad se explica por la ayuda que ellos proporcionan en el mantenimiento de la liquidez de los mercados para los insumos y los productos de la empresa. Hablemos entonces ahora del conocimiento común para la renegociación de los contratos. La duración de los contratos individuales en una empresa varía en relación con el tiempo, así como con el número de transacciones consideradas. Un contrato para comprar o vender podría ser un trato ocasional único o un compromiso a largo plazo. Esto también es válido para los contratos de trabajo y de préstamos. El contrato de auditoría, por otra parte, de manera usual se negocia cada año. Con la excepción de los accionistas, cuyo compromiso no tiene un final especificado, todos los contratos son renegociados periódicamente.
Como decíamos antes, la quinta función de la contabilidad es proveer información en la forma de conocimiento común para facilitar la renegociación de los contratos entre los participantes actuales de la empresa. Aunque los agentes también pueden usar información privada adicional, la disponibilidad de una base de datos común verificada ayuda a eliminar ciertas clases de tratos estratégicos que pueden hacer empeorar a algunos participantes sin mejorar la participación de cualquier otro. La práctica de renovación negociada de los contratos es una solución intermedia entre, primero, empezar una nueva búsqueda de participantes potenciales en el mercado del factor respectivo al final de cada transacción, y segundo, introducir contratos inclusivos de largo plazo o permanentes. La incertidumbre, un ambiente cambiante y las limitaciones de la previsión humana rigen los contratos completos de largo plazo. La magnitud de los costos incrementales de dirigir transacciones frecuentes en muchos mercados de factores hace que la primera opción no sea rentable. Además, los participantes en la empresa aprenden acerca de las condiciones locales, de las tareas y técnicas a partir de su experiencia en participaciones contractuales. Su creciente eficiencia hace atractivo para los otros participantes el deseo de retenerlos en el conjunto de contratos. Sin embargo, el conocimiento especial que un agente adquiere en el trabajo no está disponible ni para el administrador que negocia el contrato del agente en nombre de la empresa, ni para los reemplazos potenciales del agente que se pueden obtener del factor respectivo de mercado. Los participantes del contrato buscan explotar este conocimiento especial a partir de la experiencia que han adquirido, exigiendo una mayor participación en los recursos. La competencia entre estos participantes reduce su habilidad para incrementar su compensación. Para la renovación negociada del contrato puede dar lugar a prolongados conflictos. El tema básico acerca de la eficiencia de las relaciones económicas depende de la habilidad de los agentes para renovar los contratos, ajustándolos al entorno cambiante. La contabilidad incluye algunos compromisos para reducir las asimetrías de información entre las partes contratantes al compartir una base común de información en forma de revelación pública. La publicación de los estados financieros, la revelación de las políticas contables y los detalles significativos en las notas, así como los análisis administrativos de los estados financieros y los resultados, e incluso las previsiones financieras, tienen el efecto de reducir las sorpresas en el momento de la renegociación del contrato. Las pérdidas de la sociedad por estas sorpresas y las actitudes de enfrentamiento que ellas generan pueden ser tan grandes y tener tan significantes externalidades que, por ejemplo, las leyes sobre títulos valores en muchos países exigen la revelación pública por parte de las empresas abiertas. Para quienes requieren información, la revelación privada es considerada insuficiente. Si la información estuviera únicamente disponible en forma privada, muchos agentes podrían tener razón para pensar que otros ya han recibido la información y por consiguiente podrían estar tentados a comportarse de manera estratégica. Las leyes de revelación pública reducen tal comportamiento al hacer del conocimiento común a todos los estados financieros, es decir, a que los estados financieros lleguen a todas las partes en el contrato. Hablemos ahora de la correspondencia entre formas organizacionales y contables. Tenemos entonces tres: la teneduría de libros, la contabilidad administrativa y la información financiera. La contabilidad se adapta al tamaño y la forma de la organización o al conjunto de contratos a los cuales presta sus servicios. Para ilustrar este punto, consideraremos tres formas determinadas de organizaciones comerciales y la clase de contabilidad que se adecúa a cada forma. Hablemos entonces de la teneduría de libros. Por ejemplo, en las tiendas de comestibles de la esquina, la cual es manejada por su propietario con poca o ninguna ayuda externa, se podría decir que esta es una organización comercial elemental.
El dueño puede usar ahorros personales o puede pedir prestado para financiar su funcionamiento. Puede arrendar los predios y comprar diaria o semanalmente a crédito a los comerciantes al por mayor y vender al contado a los clientes. Algunos pocos agentes diferentes a los recaudadores de impuestos y quizás los acreedores o los proveedores de los tenderos dependen de las cuentas del tendero para llevar a cabo intercambios con la empresa. Una gran parte del esfuerzo contable del tendero ingresa en los registros de transacciones como una ayuda para la memoria. Una parte podría evitarse si la memoria del tendero fuera mucho mejor. Esta forma de organización comercial sin jerarquía directiva y con un interés residual cerrado es la más antigua y aún hoy es la más numerosa. La contabilidad que se adecua a esta organización, en gran parte como un registro para ayudar a la memoria y la conveniente organización de los datos, ha sido desde hace mucho tiempo conocida como teneduría de libros. Este es el modelo clásico de la contabilidad. Ahora hablemos de la contabilidad administrativa. Si la tienda de comestibles crece hasta que el tendero no puede realizar todo el trabajo directivo por sí mismo, surge una segunda forma organizacional. El interés residual en esta empresa todavía es cerrado, pero esta es descentralizada y tiene una jerarquía administrativa. Los problemas que la contabilidad debe resolver en tal organización son más complejos. El papel como ayuda para la memoria de la teneduría de libros clásica todavía es necesario, pero no suficiente. La contribución de los administradores no puede medirse directamente. Un sistema más complejo se diseña para evaluar y controlar el desempeño de tales agentes en la empresa. Los presupuestos, los precios de transferencia y las asignaciones interdepartamentales e intertemporales de costos y beneficios son algunos de los mecanismos utilizados para este propósito en tales organizaciones. Note usted que estas herramientas de contabilidad administrativa raramente se usan o son de utilidad en la tienda de comestibles de mamá y papá. Esta forma más compleja de contabilidad puede denominarse contabilidad administrativa o modelo de mayordomía. Este modelo incluye la teneduría de libros como un componente importante. Hablemos ahora de la información financiera. Finalmente, se considera una tercera empresa que está internamente descentralizada y en la cual el número de accionistas ha crecido de forma tal que ellos ya no pueden ejercer un control directo sobre las actividades de los administradores. En esta etapa, el sistema de la empresa se expande hacia el modelo de información financiera, ya sea por la dispersión de la propiedad o debido a la heterogeneidad de intereses entre los agentes que no tienen funciones administrativas. Los agentes consideran en este punto que vale la pena pagar los servicios de un auditor independiente para verificar la información proporcionada por los administradores. La demanda de informes auditados por los bancos y otros acreedores es un ejemplo de este último fenómeno. La presencia de un tercero para certificar la veracidad de la información producida por la administración caracteriza el modelo de información contable. La contabilidad financiera incluye teneduría de libros y casi siempre incluye contabilidad administrativa, dependiendo del grado de descentralización interna. Las distinciones entre la teneduría de libros y la contabilidad, y entre la contabilidad financiera y la contabilidad administrativa, han sido desde hace mucho tiempo objeto de discusión entre los contadores. Se dice que la teneduría de libros es procedimental o mecánica, mientras que la contabilidad es discrecional o sujeta al criterio individual. La contabilidad administrativa y financiera se diferencian en cuanto al uso interno y externo de los datos proporcionados por estas. Tales distinciones se han acoplado profundamente en la organización de los programas curriculares y en los libros de texto de la contabilidad. En contraste, la correspondencia entre las diferentes formas de contabilidad y las organizaciones no divide la contabilidad de una empresa en varias partes. En cambio, relaciona todo el sistema contable con la forma organizacional. Los estudiosos de la contabilidad han reconocido y analizado desde hace tiempo esta conexión. Como resumen entonces de esta exposición, podemos afirmar lo siguiente.
Cada organización desarrolla una contabilidad que se adecúa a sus propias características, de tal manera que ésta puede ser útil como instrumento efectivo de control. En empresas comerciales pequeñas, la función del control es cumplida de mejor manera por la teneduría de libros. En las empresas descentralizadas de propiedad cerrada, se desempeña mejor la contabilidad administrativa. Y en las empresas descentralizadas de propiedad dispersa, es decir, cuando hay más de un propietario, se desempeña mejor la contabilidad financiera. La teoría contractual de la contabilidad y el control nos ayuda a integrar esta variedad de formas organizacionales y contables en una estructura unificada. La contabilidad hace que los contratos funcionen debidamente. La contabilidad afecta a los agentes y es objeto de negociación entre ellos. La elección de la contabilidad es una parte de los contratos que ésta ayuda a poner en práctica. La forma contractual que ata a cada agente a la empresa depende de las características de los recursos que la gente aporta y recibe. Y finalmente, la forma contractual a su vez determina el interés de la gente en varios aspectos de la contabilidad de la empresa. Así terminamos entonces esta exposición. Muchas gracias.